Buena gente, ¿cómo están? Un saludo desde aquí, desde Costa Rica. Hoy voy a estar hablándoles de qué significa la Navidad en mi país. La Navidad para mí, más que todo, en mi país, es como un sentido familiar, un sentido de unidad. En estas fechas nosotros tendemos a unirnos mucho con nuestras familias, a convivir mucho con los seres queridos que están alrededor de nosotros para arreglar problemas o ya sea para reforzar esos lazos que tenemos. Por eso para mí el significado de Navidad en Costa Rica sería más que todo la unidad familiar y el amor entre familia. Bienvenido a Bolivia. Welcome to Bolivia. I'm going to tell you a little bit about the Christmas traditions in Bolivia. Some of them look very similar to what we have in the United States, at least in the city. I don't know a lot about what they do in the countryside for Christmas in Bolivia, but the big day is actually on Christmas Eve. So all the families would gather together on Christmas Eve and they would plan a very big dinner and they would have a countdown to midnight. So at midnight, they would count down and then they would have this nice little celebration like we do kind of at New Year's Eve, and then they would sit down to dinner. Many at the strike of midnight would then go over, they have a scene which would be similar to a nativity scene, but it's for El Nino. It's for the baby Jesus, and they will have a whole scene of everything from cars to buildings to animals to a number of baby Jesuses. And many then at the strike of midnight would actually go over by the scene and then pray for, or pray to actually, the baby Jesus. And then after dinner they would all open their Christmas presents and then they would go to bed and sleep in on Christmas Day. Mi nombre es Michelle Fernández de Córdoba, soy de Ecuador, Sudamérica. Voy a hablarles sobre la Navidad en mi país. No es muy distinta su Navidad porque nosotros también arreglamos las casas, ponemos un árbol. Tal vez lo único en lo que se diferencia es que nosotros ponemos un nacimiento. El 24 de diciembre, por lo general las familias se reúnen con los abuelos, los tíos, cenan, juegan naipe. Eso es algo básico aquí. También es muy común ir al Pase del Niño, que está en el centro de la ciudad. Prácticamente mucha gente se disfraza, hay carruajes y es una fiesta muy bonita. Hola, mi nombre es Paula y soy de España y quiero hablaros acerca de cómo es la Navidad en España. Es un tiempo en el que las familias se juntan y es muy familiar. Nos gusta tener mucha decoración, comer mucho y cantar y bailar mucho música española. Se come muchísimo marisco y muchísima comida de todo tipo. Es un tiempo muy especial en el que sobre todo recordamos que Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para morir por nosotros y que seamos salvos. Entonces así es como celebramos la Navidad en España. Música, comida y mucha diversión. Un saludo. Hola, mi nombre es Uriel, soy de la Ciudad de México, tengo 18 años y les voy a platicar cómo es que en mi familia festejamos la Navidad. Y primero, antes que nada, nosotros creemos que la Navidad se festeja porque es el nacimiento de un Salvador, de una persona que vino a morir por nuestros pecados, que es Jesús. Y es un motivo para poder festejar. Y nosotros en lo personal lo que hacemos es reunirnos como familia, comer juntos, pavo o pollo al horno, pierna, y pues en general eso es lo que comemos: ensaladas, vino, refrescos, vemos películas navideñas, casi la mayoría de todas son americanas. Escuchamos música, escuchamos villancicos, jugamos, rompemos piñatas. ¿Qué más? En general las actividades son esas, pero lo más importante es que en el momento en el que nosotros nos sentamos a comer, nos brindamos por algo que haya sido importante en el año,
importante en nuestras vidas. Aunque no sea la cena de Año Nuevo, nosotros nos reunimos y agradecemos porque Dios nos permite estar juntos como familia, y eso es lo más importante. Y sí, es un momento para festejar. No siempre necesitas agradecer en Navidad, sino cualquier día del año. Y en general aquí así es en México, es posiblemente muy parecido a lo que ustedes hacen en Estados Unidos, y pues eso es todo. Gracias por escucharme y saludos a todos. Adiós. Today I'm going to be talking about how we celebrate Christmas in Puerto Rico. We celebrate Christmas because of the birth of baby Jesus. All the mornings in school there are parades, and they make giant fiestas or parties in the streets of Old San Jose. I'm going to show you some pictures of these giant parties. Where Christmas is most celebrated in is in El Castillo de San Felipe de Moro, and I'm going to be showing you some pictures from Moro. We also celebrate Three Kings Day in Puerto Rico.